Casa editorial Lo que Importa presenta Lo que Importa con Daniel Matamala. En el episodio de hoy, escucha su corazón. Conversamos con la abogada constitucionalista Claudia Sarmiento y con el doctor en Ciencias Políticas Claudio Fuentes. Lo que Importa es presentado por Grupo Planeta. Podría ser tu iniciativa de ABOFEM y AML Defensa de Mujeres y por Turismo Sitio. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Lo que Importa. Como sabemos, un diputado y otros colegas presentaron un proyecto aberrante que obliga a mujeres y a niñas a escuchar latidos como requisito para poder ejercer su derecho al aborto en 3 causales. Indignante, aberrante, pero tal vez no tan relevante, podríamos pensar entonces. Total, ese diputado, a quien creo que ni siquiera vale la pena mencionar, hace esto cada cierto rato. Un proyecto aberrante o una declaración aberrante que le permite tener sus 15 minutos de fama. Pero en los días siguientes han pasado más cosas. Johannes Kaiser, candidato presidencial en la última elección, y el senador Scalia, presidente del Partido Republicano, apoyaron públicamente este proyecto. Y las ministras de la Mujer y de Desarrollo Social se negaron a distanciarse o a rechazarlo. Recordemos que Kaiser sacó casi 2 millones de votos en las últimas elecciones y que Scalia es el presidente del partido eje del gobierno, el partido del presidente Kast. Y este es el mismo gobierno que prometió no tocar las 3 causales y ahora se hace el desentendido en esta discusión. Bueno, también prometieron, entre otras cosas, no tocar las 40 horas y no recortar beneficios sociales. Hay más. La senadora Vanessa Kaiser, que además es esposa de este diputado, pidió al gobierno lo siguiente, y la voy a citar textualmente. Dijo que ojalá el gobierno dé un espaldarazo a este proyecto, puesto que Chile enfrenta una crisis demográfica histórica y qué mejor que evitar que los niños por nacer sean abortados. Esa fue su justificación para apoyar el proyecto. Recordemos que en Chile el aborto legal no existe. El aborto sigue siendo un delito, salvo en 3 circunstancias que son extraordinariamente específicas, límites, extremas. Por lo tanto, cuando la senadora dice que esto es una manera de aumentar la tasa de natalidad, lo que está diciendo es que quiere aumentar los nacimientos de 3 maneras, que son las 3 maneras en que está cubierto hoy día el aborto en Chile. Una sería obligar a prolongar embarazos que son inviables, lo que obviamente es absurdo. 2. Obligando a mujeres y a niñas que han sido violadas a llevar a término un embarazo, convirtiendo así a la violación en un método de aumentar la fecundidad y a los violadores en los padres de estos nuevos chilenos con los cuales queremos aumentar la tasa de natalidad. Y 3. Condenando a morir a las mujeres siempre y cuando puedan parir antes de ello. Es espantoso, pero no es nuevo. Cuando se discutía la Constitución de 1980, Jaime Guzmán, quien es reclamado hasta el día de hoy como el gran líder político y espiritual tanto de la UDI como de los republicanos, decía lo siguiente, y esto era parte de la discusión oficial de la nueva Constitución en Chile. Comillas: la madre debe tener al hijo, aunque éste salga anormal, aunque no lo haya deseado, aunque sea producto de una violación, o aunque de tenerlo derive su muerte. Cierra comillas, palabras textuales de Jaime Guzmán. Es la misma lógica. Si la mujer elige interrumpir el embarazo, aunque sea por una violación, aunque del hecho de mantenerlo derive su muerte, está incumpliendo con su deber ante Dios. Es una impía, por lo tanto, una enemiga que debe ser castigada. Y eso es justo lo que hace este proyecto. Castigar a la mujer que, aunque sea para salvar su vida, no cumple con ese deber perentorio que Guzmán le impone. Debe tener al hijo, aunque sea producto de una violación o aunque de tenerlo derive su muerte. Se la somete entonces a esta tortura de escuchar latidos. Se la ve como el enemigo,
aunque sea una mujer o una niña víctima de una violación, aunque solo quiera salvar su vida, al elegir la interrupción del embarazo, ella está contra el plan divino del cual, sabemos, Jaime Guzmán es el intérprete. Por eso la odian y por eso consideran que el Estado debe tratarla como a una criminal. Estos mismos grupos, recordemos, están a favor de eliminar las 3 causales y han votado consistentemente en contra de que estas causales existan. El programa de gobierno del actual presidente hace 5 años decía exactamente eso. Esta vez, claro, no lo dicen porque saben que es algo extraordinariamente impopular entre los chilenos que, con cerca de un 80% de apoyo, respaldan que existan las 3 causales. La ideología entonces no ha cambiado, es solo que ante el ascenso de estas ideologías extremas que parecían superadas por el tiempo, algunos vuelven a decir en voz alta lo que por algún tiempo callaban. De este tema vamos a hablar en nuestra edición de hoy de Lo que importa. A veces entre las discusiones sobre política, sobre proyectos de ley, es fácil olvidar que en el centro de esto hay personas. Podría ser tu hermana, podría ser tu mejor amiga, tu hija o podría ser tú. Por eso existe Podría Ser Tú, que es una iniciativa de ABOFEM y AML Defensa de Mujeres. A partir del acompañamiento que realizan cotidianamente, han visto que incluso cuando la ley reconoce un derecho, muchas mujeres siguen enfrentando barreras para acceder a una atención de salud que sea oportuna, digna y basada en evidencia. Es una campaña que reúne esas historias para recordarnos que detrás de cada caso hay una persona, una familia y una historia. Y justamente eso nos hace pensar en el proyecto de ley que hoy está en discusión, que es nuestro tema de debate, y que obligaría a niñas y mujeres a escuchar el latido fetal para acceder a una prestación de salud. Antes de decirle a las mujeres que deben escuchar, deberíamos preguntarnos a quién estamos escuchando. Y Podría Ser Tú escucha a las niñas que sobrevivieron a la violencia sexual, escucha a las mujeres que recibieron la noticia de que un embarazo deseado lamentablemente no era viable, escucha a quienes enfrentan riesgos para su salud o para su vida, y escucha al personal de salud que las está acompañando todos los días. Son historias de personas que, aún teniendo un derecho reconocido por ley, muchas veces siguen encontrando barreras. Si quieres conocer esas historias y mantenerte informado sobre esta discusión, te invito a visitar las redes de Podrías Ser Tú, porque especialmente en un momento en que se debaten nuevas barreras para acceder a la atención en salud, lo primero es escuchar a las mujeres. Conversamos ahora en Lo que importa con Claudia Sarmiento. Claudia es abogada, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Alberto Hurtado. Claudia, muchísimas gracias por acompañarnos hoy para hablar de un tema que importa. Muchísimas gracias por la invitación, Daniel. Claudia, cuando escuchaste de este proyecto, ¿cuál fue tu primera reacción o tu primera impresión? Yo diría que más que mi primera impresión o mi primera reacción, mi primera acción fue ir a leerlo y tratar de comprender qué es lo que se estaba promoviendo, cuáles eran sus fundamentos y cuáles eran los objetivos que existían detrás de él. Y cuando lo hice, tuve la certeza de que el objetivo declarado del proyecto es muy distinto de los objetivos finales que tiene. El objetivo declarado del proyecto es aportar información como parte del consentimiento informado que se le entrega a todas las personas conforme con la legislación para acceder a una determinada prestación médica. Pero lo cierto es que el proyecto no coloca una oferta de información, sino lo que establece es un requisito, que es un requisito que además es coercitivo, porque el objetivo que tiene es influir en la voluntad de las mujeres y las niñas. Y como segunda cuestión, no es realmente información. Información es saber qué es lo que en qué consiste la prestación, cuáles son los riesgos, cuál es el tipo de técnica que se va a utilizar, etcétera, etcétera. Ninguna mujer que se encuentra en las causales de la ley 21.030, y acá es importante recordarlo, ¿no? Tu vida corre peligro a causa del embarazo, el embarazo no va a llegar a término o es resultado de una violación, desconoce el hecho de que el feto o embrión está vivo. Entonces uno se pregunta, ¿es realmente información un dato que ya es de conocimiento?
o más bien lo que se quiere hacer es exponer a las mujeres a esta, yo diría, evento traumático a estas alturas, de tratar de hacerlas conectarse con una maternidad que es indeseada o compleja o inexistente. ¿Para efectos de qué? ¿Culpabilizarla? ¿Incomodarla? No es información. Entonces, Claudia, y tú lo dices, ¿no? Este proyecto tiene además el componente de que se aplica solamente en circunstancias extraordinariamente dramáticas. Por ejemplo, en circunstancias en que esa mujer puede querer ese embarazo, puede que sea un embarazo totalmente deseado, un embarazo buscado, un embarazo querido, pero que debido a circunstancias médicas se es aconsejable interrumpir. ¿Qué lógica puede haber detrás de a una mujer que quisiera llevar ese embarazo a término, pero debido a las circunstancias médicas eso no es posible? Además, obligarla a escuchar latidos. ¿Qué lógica puede haber detrás de eso? el proyecto de ley en la moción parlamentaria dice, mire, ¿cómo desconocer esta información? Hay pruebas en los estados, y menciona un grupo de estados donde encuentra esta legislación, podemos analizar después ese grupo de estados, existen antecedentes de que baja el número de interrupciones del embarazo. Entonces, de nuevo, yo me imagino que si está puesto en el proyecto, ¿no? Están pensando en la causal de violación, tal vez, o incluso en la segunda causal, donde la alternativa es como, mire, que este sea un proceso donde no haya intervención, aunque sea súper doloroso para ustedes, o en la tercera causal, no me importa el dolor que usted está viviendo, voy a agregarle uno más, porque existe un objetivo más allá de la realidad de las mujeres. No están pensando en las niñas y las mujeres. Están pensando en esta idea de preservar la vida no nacida, la vida prenatal a todo costo, o están negando la idea siquiera de que las mujeres pueden tener una agencia moral válida en estas tres causales que, reitero, son muy dramáticas. Y a mí lo que me complica de esa perspectiva es que a las mujeres no se las reconoce entonces como un ser humano pleno, sino como un medio para otro fin. Y se parte de la base, Claudia, de que esa mujer está equivocada y hay que hacerla recapacitar, o que no ha pensado adecuadamente, o que no tiene la capacidad para tomar una decisión por sí misma, y por lo tanto el Estado tiene que intervenir con estas medidas coercitivas para, comillas, hacerle hacer lo correcto. Yo creo que el proyecto de ley es muy condescendiente con las mujeres. De cierta forma las infantiliza. Asume que no saben, o si no saben realmente no lo han pensado, y busca que, como tú bien señalas, el Estado las coaccione, las ponga en un lugar doloroso y que sufran antes de tomar la decisión. Y ese dolor infligido, o la voluntad de infligirlo, es uno que no tiene justificación, no tiene un sentido. Yo te diría que incluso podría colocarnos en el escenario de pensar, bueno, los tratados internacionales de derechos humanos prohíben la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Si esto no es información que aporta al consentimiento informado, y tú lo único que quieres es coaccionar desde tu punto de vista personal, sin saber cuáles son las condiciones humanas que vive esa niña o mujer, entonces, ¿qué sentido tiene este trato que tú le estás dando? Esta vejación a la que la vas a someter. Perfectamente podría ser una situación que yo diría, ¿sabe qué? Es un trato cruel, inhumano y degradante prohibido por el derecho internacional de los derechos humanos. Ahora, Claudia, esto tiene una historia, y lo recordábamos en la introducción del programa. La Constitución de 1980, recordemos que reconoce y obliga a el respeto a la vida del que está por nacer. Y esto parte de discusiones que están documentadas en la Comisión Constitucional, en la Comisión Ortúzar, en la cual Jaime Guzmán era muy claro en decir:
que la mujer estaba obligada a dar a luz y ponía una serie de circunstancias dramáticas, incluso aunque el embarazo fuera producto de violación o incluso aunque esto significara su muerte. O sea, hay un sustrato ideológico de esto que es muy tremendo en cuanto a que la mujer, incluso aunque signifique morir, es su deber de todas formas continuar con su embarazo. Efectivamente, en las actas que constan de la Comisión Ortúzar está la posición de Jaime Guzmán en relación a cómo debería la Constitución proyectar el resguardo de la vida prenatal. Pero también consta que esa es una posición que pierde. No se consagra un derecho constitucional a la vida prenatal. Existe un mandato de protección hacia el legislador de la vida prenatal que se puede satisfacer de diferentes formas. Si uno piensa, por ejemplo, en el fuero maternal, en el postnatal parental, son todas acciones que lo que buscan hacer es garantizar condiciones para que esa vida prenatal llegue a término y pueda florecer, si uno quiere, cuando sea una persona. Y esta perspectiva fue súper determinante cuando el proyecto entonces de aborto en 3 causales pasa por el Tribunal Constitucional. Y en el Tribunal Constitucional hay una expresión en la sentencia que es súper básica, y yo me acuerdo que algunas feministas hasta se ofendieron, pero el tribunal dice: las mujeres tienen derechos humanos. Y uno dice, qué increíble que haya que decirlo. Qué increíble que haya que decirlo, decirlo, ¿no? Las mujeres tienen derechos humanos. Entonces las mujeres en Chile tienen derecho a la vida, a la integridad, a la privacidad, a la conciencia. Y como son titulares de derechos, cuando están en una situación crítica como las 3 causales, ninguno de esos derechos se pone en pausa. Y por tanto, el Estado, en la forma en la que proteja la vida del que está por nacer, no puede dejar de respetar aquellos derechos. Y en Ahora, Claudia, sí, que es muy interesante porque además tú estuviste en el proceso de la tramitación, de la elaboración de ese proyecto de la ley de 3 causales, que fue un proyecto muy difícil de sacar adelante, no se nos olvide. O sea, hubo gran parte de lo que actualmente es el oficialismo que votó contra el proyecto. Estamos hablando solamente de 3 causales, no estamos hablando aquí de aborto por decisión de la mujer. Solo 3 causales. Costó décadas sacar adelante ese proyecto. Fue un proyecto que tuvo muchísima oposición en el Congreso, que luego incluso se fue, como tú bien recuerdas, al Tribunal Constitucional para que pudiera ser aprobado. O sea, es una conquista, por mínima que parezca, por básica que parezca, que es muy reciente y es muy difícil. Y que tal vez no es bueno olvidar que ese tipo de cosas también están permanentemente en cuestión y en riesgo. Mira, yo creo que después del proyecto de la tramitación de divorcio, o incluso más que aquello, y la tramitación de la ley de las 3 causales fue la que tuvo más audiencias en la historia de un proyecto legislativo. Todos quienes quisieron participar tuvieron la oportunidad de hacerlo. Hubo infinitas presentaciones de académicos, académicas, sociedades médicas, cultos evangélicos, cultos religiosos, incluso la masonería participó. Realmente se escuchó a todos quienes tenían un punto que hacer. Pero también se escuchó con mucho detalle y con mucha atención a algunas mujeres que pasaron por estas experiencias. Yo recuerdo perfectamente en el segundo trámite constitucional en la Comisión de Salud del Senado que hubo 2 testimonios de 2 mujeres que habían pasado por embarazos inviables que eran realmente conmovedores. Y a mí lo que me pasa con esto es que, comprendiendo que ninguna ley está escrita en piedra y que esta no es una conversación que se haya cerrado con la ley 21.030, sí pienso que debe haber un mínimo de deferencia y de respeto a esta discusión parlamentaria, en el sentido de si hubo testimonios, si hubo consideraciones, si hubo una forma de entender que la sociedad debe respetar este espacio de decisión de las mujeres sin buscar influirlo para efectos de que interrumpa el embarazo o que mantenga el embarazo. ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es el sentido
de que este proyecto busque modificar aquello. ¿Por qué vamos a coaccionarlas? Y si tú lo revisas, esa fundamentación está totalmente ausente en la moción parlamentaria. El proyecto dice, esto es información que sabemos que no lo es. No señala cómo beneficia y no declara, no le interesa qué es lo que están viviendo esas mujeres realmente. Ahora, Claudia, hay sí ciertos argumentos que se han dado. Primero tú lo decías, ¿no? Este argumento de que proyectos similares en otras partes han ayudado a que haya menos abortos. Ahora, cuando se pone el ejemplo de estados estadounidenses, eran estados en los cuales el aborto era legal, no eran estados en que estuviera tan restringido como en Chile, que es una diferencia muy importante. Pero además se ha dado como argumento, y digo aquí argumento entre comillas, por ejemplo, la senadora Vanessa Kaiser ha dicho, bueno, tenemos un problema de natalidad en Chile. Están naciendo muy pocos niños y por lo tanto yo esperaría que como respuesta a ese problema de natalidad el gobierno le diera un espaldarazo a este proyecto. ¿Qué te parece esa línea argumental que une decir, bueno, como están naciendo pocos niños, como hay un problema con la tasa de fecundidad en Chile, este proyecto es necesario? A mí esa línea argumentativa me parece horrorosa. Y me parece horrorosa porque nuevamente desafía esta expresión muy básica que dice el Tribunal Constitucional. Las mujeres son sujetos de derechos humanos. Porque si yo soy una persona y tengo derechos, no da lo mismo cómo aumenta o no la maternidad en este país, la fecundidad. O sea, no podemos, pretexto de aumentar la maternidad, validar la violación como una forma lícita para llegar a aquello. Da lo mismo si usted quería o no ser madre. Nos faltan niñitos. Avancemos. Esa es una forma en la cual se priva a las mujeres de cualquier tipo de agencia moral y se las ve como una incubadora. ¿Es sinceramente esa la forma en la que queremos construir nuestra sociedad? ¿Negando nuestra humanidad? Entonces, me parece que presentarlo como una buena idea para un fin mayor que pasa por encima de las mujeres, desconoce sencillamente nuestro Estado de Derecho, nuestra noción más básica de ciudadanía. Ahora, en relación a la legislación que se coloca como un paradigma a imitar, uno siempre puede mirar legislación comparada en diferentes países. Pero acá el modelo con el que te estás buscando parecer es uno donde hay estados que tienen paupérrimos indicadores de salud materna, paupérrimos indicadores de embarazo adolescente, y no necesariamente son unos en los que yo diría, mira, en estos estados hay un buen equilibrio entre la información que se entrega a las mujeres para que puedan ejercer con conciencia sus derechos versus cómo yo las coacciono. Y parece que en realidad si ellas tienen interés o no en cómo vivir sus vidas es una cuestión de orden secundario. Porque pareciese que hubiese una agenda en la que su bienestar, sus derechos son de orden secundario frente a intereses que van mucho más allá de su condición individual, como la fecundidad o ciertos mandatos ideológicos. Claudia, y en ese sentido, este tipo de normas, cuando se implementan, ¿pueden empujar nuevamente a mujeres a realizarse sus abortos de manera clandestina, de manera ilegal, con todos los problemas que sabemos que eso significa, todos los peligros que eso significa para su salud? En un escenario en que una norma como esta se convierta en ley, que espero sinceramente que eso no suceda, el sistema de salud va a ser muy posiblemente percibido por las mujeres que están en estas tres causales como un espacio no de acogida, no de donde van a encontrar un acompañamiento para tomar la decisión, sino como uno agresivo. Y en ese sentido sí es plausible pensar que otras redes fuera de lo legal vayan a activarse. Si yo estoy en alguna de las tres causales y me niego a recibir
a escuchar estos latidos que, en fin, el médico tiene la obligación de negar la prestación sanitaria. Sabemos que no abundan los médicos que puedan hacer este sistema, especialmente en el sistema público. Uno no puede pasarse, digamos, de un lugar a otro. Luego va a generarse un fenómeno similar al que existía antes de la ley. Quienes tienen más recursos encontrarán espacios privados y seguros donde poder atenderse, y quienes no van a estar sometidas a toda la inclemencia propia de la clandestinidad. Entonces, de nuevo, ¿cuál es el foco del proyecto? Porque ciertamente no mira a las mujeres y a su situación, no mira la condición en la que se encuentran. Claudia, hablábamos recién del proyecto de 3 causales, de su aprobación legal, de la disputa que hubo en el Tribunal Constitucional, y luego han pasado otras cosas. El actual presidente José Antonio Kast, en su campaña anterior, él hablaba de eliminar este proyecto, de eliminar la ley de aborto en 3 causales, ¿no? Volver a que fuera a ser totalmente ilegal. No lo repitió en esta campaña, por motivos básicamente tácticos, porque sabemos que es una norma que tiene un amplísimo apoyo mayoritario de la población. Pero entre medio ocurrió también la discusión de la segunda convención constitucional, la dominada por el Partido Republicano. Y ahí sí se intentó un cambio en el cual se cambiaba esta norma que habla de el que está por nacer, y se cambiaba la forma en que se proponía, ¿no? Se decía de quién está por nacer. Había allí en ese proyecto constitucional también una idea de intentar retroceder o de intentar de alguna manera tratar de eliminar las 3 causales del aborto. Absolutamente. Uno de los argumentos que habitualmente se invoca en términos constitucionales es que el no nacido no es un titular del derecho a la vida. Y que lo que establece el artículo 19, número 1, es un mandato de protección. Y esa es la interpretación que hace propia de alguna manera el Tribunal Constitucional cuando valida la constitucionalidad de la Ley 21.030. Luego, cuando se genera este segundo proceso constitucional, lo que se busca hacer con ese cambio es aclarar, o lo que se buscaba hacer era que no existiese duda respecto a que el no nacido es un titular de derecho, es un quién. Y de esa manera... Es importante el cambio del claro, qué al quién. Exacto. Entonces, no era un cambio baladí, no era un cambio semántico. Era un cambio que buscaba proscribir cualquier legislación futura que pudiera, por ejemplo, pasar de un sistema de causales a un sistema de plazo, pero que también pudiera poner en cuestionamiento la constitucionalidad de esta norma previa. Y que pudiera... Entonces, Claudia, para entenderlo, si se hubiera aprobado esa constitución, con ese artículo se podría haber ido luego al tribunal y decir, mire, esta ley de 3 causales, de acuerdo al nuevo articulado de la Constitución, pasa a ser inconstitucional. Y exacto, ya era una discusión que podía darse. Perfectamente podría suceder que un grupo de personas presentara, por ejemplo, un recurso de protección indicando, oye, pero el quién está por nacer no puede ser... no puede estar en entredicho, y usted, hospital público, usted, clínica particular, no vaya a interrumpir este embarazo en estas 3 causales. Y uno podía imaginarse un escenario de permanente tensión, un escenario de litigación, que lo que genera es precisamente prevenir que las mujeres puedan acceder a la interrupción del embarazo. Que no haya certeza por parte de los prestadores sanitarios y digan, chuta, ya no sé si esto es legal o no. Ya no sé si esto me conviene o no. Ya no sé si voy a tener que ir a enfrentar a tribunales por esta materia o no. Y en buena medida, esa modificación también explica el rechazo masivo de muchas mujeres respecto del segundo proyecto constitucional. Claudia, tenemos un gobierno que sabemos cuáles son sus convicciones ideológicas más profundas, no hay ninguna duda de ello. El mismo José Antonio Kast, cuando era diputado, fue quien incluso lideró toda la batalla legal para impedir que pudiera repartirse la píldora del día después.
¿no? No hay ninguna duda de ello. También sabemos que en campaña hubo un compromiso formal, repetido innumerables veces, de que este gobierno no iba a tocar el tema de las 3 causales. Y eso también está claramente establecido como una promesa de campaña. ¿Qué crees que va a pasar en los próximos años? Y te lo pregunto especialmente porque en medio de la discusión de este proyecto, que es apoyado, entre otros, por el presidente del Partido Republicano, por figuras importantes del oficialismo, tanto la ministra de la Mujer como la ministra de Desarrollo Social han preferido no referirse a la materia. No han hablado para apoyar el proyecto, pero tampoco han hablado para desautorizarlo. ¿Qué te parece que podemos esperar del gobierno en los años que vienen en esta discusión, que obviamente es una discusión que continúa? Yo me imagino que podemos al menos esperar 2 tipos de conducta. El primero, y el que estamos viendo, es una conducta pasiva frente a iniciativas legales que son profundamente lesivas de los derechos de las mujeres. Uh-huh. Y así como está este proyecto, uno puede identificar también un proyecto que se presentó en el Senado sobre denuncias falsas en casos de violencia intrafamiliar. Que es un proyecto que busca sancionar con un procedimiento específico y más, llamémoslo privilegiado, aquellas mujeres que denuncian violencia intrafamiliar pero no logran acreditarlo, que es algo que puede suceder. Esto es un tipo de circunstancias que se genera puertas adentro. Perdón, Claudia, dame un segundito para quedarme en eso. ¿Y este proyecto en particular es impulsado por parlamentarios oficialistas? Sí, claro, por la senadora Vanessa Kaiser. La misma senadora que proponía sí. este proyecto como Exacto. una forma de aumentar la natalidad. Y por lo tanto me imagino que el efecto obvio de eso es que puede desincentivar a mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar, pero que dicen, bueno, si tal vez yo no tengo las pruebas para poder probarlo ante tribunales, voy a terminar siendo yo la persona perseguida. Exacto. Y lo curioso del proyecto, y que tiene en común con este, por ejemplo, es que ninguno se hace presente evidencia empírica que justifique el proyecto. Uh-huh. O sea, si uno mira cuál es la realidad de la violencia hacia las mujeres en este país, el problema no es la denuncia falsa, es la falta de denuncia. Claro. O la incapacidad del sistema de responder en tiempo y forma cuando se presenta. No obstante, el esfuerzo está puesto en sancionar las denuncias falsas. Que pueden haber denuncias falsas, no me malinterpretes, pero ese no es el grueso del conflicto que pueda motivar que un Congreso entero se dedique a abordar una tarea que no es parte del conflicto duro que enfrentan las mujeres. ¿Cuál es el problema de esto? Es que la pasividad del gobierno de ofrecer proyectos que busquen mejorar la situación de las mujeres y el dejar avanzar estos sin tener participación, sin ofrecer un rumbo, sin decir, bueno, esto puede ir por aquí, por acá, lo que hace es dejar abandonado un campo en el que, convengamos, hay mucho que hacer. Si uno mira las cifras de desempleo, dice, bueno, hay mucho desempleo, pero pega casi con 3 puntos más a las mujeres. Si uno dice, bueno, tenemos una preocupación sobre la tasa de natalidad, no hay un debate, al menos hasta ahora en el Congreso, sobre cuáles son esas condiciones que se necesitan para gestar una maternidad, para gestar vida. Uh-huh. Entonces, en este momento lo que vemos es que este vacío de orientación, que podría interpretarse como un desinterés en los derechos de las mujeres incluso, lo que ha permitido es que surjan proyectos que operan en contra de ellas o que ni siquiera tengan importancia. Y es interesante, Claudia, porque si recordamos la campaña anterior de José Antonio Kast, él proponía eliminar el Ministerio de la Mujer, ¿no? De nuevo, en esta campaña no propuso eso porque fue una propuesta que fue muy mal evaluada por la ciudadanía. Pero curiosamente sigue habiendo un Ministerio de la Mujer, pero es un Ministerio de la Mujer que está ausente en todas estas discusiones de las que estaba hablando. Tal vez de alguna manera sí se ha cumplido eso de que el Ministerio de la Mujer, claro, sigue existiendo legalmente, pero no tiene un rol en las políticas públicas ni tiene un rol de liderazgo. Y eso es súper preocupante. Si tú te fijas, desde la década de los 90, primero con el CERNAM y después el 2015 con la generación de una institucionalidad bastante más robusta, uno puede ver que hay un aporte significativo de parte de la institucionalidad pública a la superación de la discriminación. Porque la discriminación en los niveles sistémicos que vemos respecto a las mujeres no es un problema que cada una de las mujeres pueda solucionar caso a caso.
Entonces uno puede ver que desde la década de los 90 el entonces CERNAM, actual ministerio, ha impulsado proyectos asociados a, por ejemplo, la sanción de la violencia intrafamiliar, la eliminación de la discriminación entre hijos nacidos fuera y dentro del matrimonio, la ley de divorcio, el acoso sexual, el aborto en 3 causales, Registro Nacional de Deudores, que es conocido coloquialmente como Papito Corazón, el postnatal en los gobiernos de Su Excelencia el presidente Piñera. O sea, hay un desarrollo, un avance que requirió que hubiese recursos públicos, objetivos, políticas, personas destinadas a analizar cómo se supera un fenómeno. Y lo que vemos ahora es un vacío de iniciativa. Y ese vacío de iniciativa no tiene por motivación el que ya no exista discriminación contra las mujeres y que ya no hayan problemas que superar. ¿Es que sencillamente eso ya no es prioridad para las actuales autoridades? Yo no quiero atribuir intenciones a las actuales autoridades, pero sí puedo describir lo que veo hasta ahora. Y lo que veo hasta ahora es que no hay proyectos y que ahí donde se han presentado proyectos que van en contra de los derechos de las mujeres, no hay una reacción clara. Claudia Sarmiento, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy para entender mejor un tema que importa. Muchísimas gracias. Encantada. Que estés muy bien. Hay libros que transforman nuestra manera de ver el mundo, hay lecturas que invitan a pensar, comprender la historia, reflexionar sobre quiénes somos y encontrar nuevas herramientas para enfrentar la vida. Para quienes buscan entender la realidad con más profundidad, los sellos Ariel, Crítica y Paidós tienen una invitación especial, porque hasta este 25 de julio puedes disfrutar de un 20% de descuento en una selección de títulos de pensamiento, historia, filosofía, desarrollo personal que están disponibles en librerías y también en tiendas digitales. Descubre obras como La tonalidad del pensamiento, El arte de vivir como un estoico, El hombre en busca del sentido último y Rasputín y la caída de los Romanov, entre muchos otros libros que inspiran, desafían y enriquecen la mirada sobre el presente. Justo el lunes en Animales Políticos hablábamos sobre el estoicismo y cómo se ha puesto muy de moda esta filosofía. Bueno, uno de los libros también tiene que ver con aquello, para que lo puedas ir a chequear. Aprovecha la oportunidad, consulta en tu librería favorita y en tiendas digitales, porque hay lecturas que no solo se leen, acompañan, transforman y permanecen. En este programa hablamos de lo que importa y viajar importa, pero también importa no pagar de más. Por eso te recomiendo Turismo City, la aplicación que compara miles de ofertas en segundos y así te muestra siempre el precio más bajo. Quienes usan Turismo City pueden ahorrar hasta 40% en vuelos, hoteles, paquetes, en asistencia al viajero, porque su algoritmo inteligente compara todas las opciones que existen en una sola búsqueda y te redirige al sitio de la aerolínea o la agencia que tenga el precio más bajo. También te van a llegar las ofertas de último minuto para que no te pierdas ninguna posibilidad. Descárgala gratis en App Store y Google Play o ingresa a turismocity.cl. Turismo City, paga menos por viajar. Vamos a conversar ahora con un amigo de la casa, el académico de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes. Claudio, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy bien. Claudio, queríamos ver de dónde viene esto, un poco cuáles son las matrices también a nivel internacional de un proyecto como este, porque esto no es una invención chilena, ¿no? Este proyecto es más bien un copy-paste de cosas que se han presentado en otros países del mundo. ¿Cuál es el hilo ideológico de una cosa como esta? Sí, mira, esto proviene de varias iniciativas que parten en Estados Unidos a principios de la década de los 2010, 2011 en adelante. Distintos estados empiezan a ensayar este tipo de estrategia para poner barreras al tema del aborto. Y después se replica, y es lo más conocido, en el año 2022 con Viktor Orbán en Hungría, que es donde más atención llamó, particularmente en un contexto europeo donde tenemos un amplio consenso respecto de políticas de aborto en gran parte de Europa, y por lo tanto
viene con un sustento ideológico desde el nuevo conservadurismo, el neoconservadurismo, se difunde y empieza a adquirir fuerza en esta nueva ola neoconservadora de los últimos años. Claudio, ¿y el sustento es que esto es una manera de cambiar la opinión de las mujeres, de evitar que ellas finalmente tomen la decisión de interrumpir el embarazo? A ver, mira, yo creo que desde el punto de vista, y esto ha generado bastante debate, de hecho hay gente de derecha que ha planteado que Orbán no se puede comparar con Kass o con Trump, que son muy distintos, y en realidad, mira, hay una matriz que es relativamente similar. Ahora, en general, en el mundo, en la historia, la difusión de ideas siempre tiene los mismos patrones, tanto izquierda como derecha, pero ¿cuál es la particularidad acá? El primero tiene que ver con los repertorios, es decir, el tipo de temas que se difunde aquí en Hungría o en algunos estados de Estados Unidos es el mismo, el mismo tipo de política. Segundo, lo segundo es lo que son las estrategias, es decir, se adoptan estrategias similares. Cómo a nivel social existe amplio consenso respecto del aborto en las sociedades. Por ejemplo, en el caso de Chile, el aborto 3 causales suscita un 70% de apoyo. Entonces, eso también pasaba en Hungría, también pasa en muchos estados de Estados Unidos, y por lo tanto, la estrategia del nuevo conservadurismo es colocar barreras de acceso más que ir a la fuente, que sería tener una política antiaborto. Entonces, estratégicamente, ellos plantean vía reglamentos, vía decretos, vía leyes, el poner barreras para impedir que las mujeres al final terminen abortando. Y finalmente, el tercer elemento es la narrativa, que también es bien común en todo. ¿A qué me refiero? A que la narrativa adopta un elemento emocional más que basado en evidencia. Si usted se fija en el debate actual de Chile, el debate está en escuchar el latido del corazón, que es altamente emocional. Sin embargo, se excluye de la conversación todo lo que es la evidencia. Por ejemplo, preguntarse, a ver, ¿ha sido efectivo ese tipo de políticas en la reducción del número de abortos o ha aumentado el aborto ilegal? Toda esa conversación respecto de los efectos en la evidencia se olvida, se deja fuera y se centra en el aspecto emocional. Entonces, hay evidentemente acá una estrategia bien común y con estas características que te indicaba. Ahora, Claudio, hay también una diferencia, ¿no? Porque en el caso de Estados Unidos, hasta hace un par de años, existía el Roe versus Wade y el aborto estaba legalizado en todo el país. Recordemos que esto cambió hace un par de años cuando los ministros de la Corte Suprema nombrados por Trump revierten esto y ahora nuevamente está la discusión en cada estado. Pero cuando esta discusión, este tipo de proyectos parten en Estados Unidos, era para el aborto en general. O sea, la mujer tenía, dentro de ciertos plazos, por supuesto, el derecho a interrumpir su embarazo. Es distinto a proponer una cosa como esta en un país como Chile, donde el aborto es ilegal, salvo en 3 causales muy específicas. O sea, en el caso de Estados Unidos, cuando empiezan a aparecer estos proyectos, se intenta, entre comillas, convencer a una mujer que está tomando la decisión de interrumpir su embarazo. En el caso de Chile es aún más dramático, porque ese convencimiento se hace a una mujer que o está enfrentando la posibilidad de un embarazo inviable, que un embarazo que probablemente ya puede haber deseado, pero que lamentablemente no puede llevar a término, de una mujer que ve en riesgo su vida, o de una mujer o de una niña que ha sido violada. Entonces, el nivel, me parece, de crueldad que significa un proyecto como este es aún mayor, porque las circunstancias también son muy distintas a las que puede haber habido cuando, por ejemplo, se empieza a plantear esto en Estados Unidos. No, totalmente. O sea, evidentemente los contextos institucionales, regulatorios de cada país varían y por lo tanto las estrategias asociadas a qué proponer van a cambiar. Ahora, yo creo que en el caso de Chile, aparte de intentar forzar cambiar la opinión de la mujer a partir de escuchar el ritmo cardíaco, coloca un agregado que es el
establecer el deber del médico de no realizar el aborto si es que eso no sucede. Ujú. Es decir, si es que y eso implica lo que tú planteabas, o sea, no solamente la crueldad asociada a este proceso donde tú estás viviendo, sufriendo esta circunstancia, pero además una coacción en el fondo, o sea, porque llega la mujer y está coaccionada respecto de saber que si yo no hago eso, no voy a poder tener un aborto legal. Entonces, claro, es un requisito doble. obligatorio y además también se obliga al médico. O sea, Exacto. también hay una obligación del médico de hacer esto, aunque él no esté de acuerdo, porque no es un procedimiento que médicamente sea necesario. Exacto. Entonces, desde ese punto de vista, el caso de Chile, si es que se llegase a aprobar bajo esas condiciones, ahora yo creo que dificulto que se apruebe, pero si se llegase a aprobar sería mucho más extremo que otros casos como el mismo caso de Hungría o en algunos casos de Estados Unidos. Claudio, tú hacías esta cronología que es muy interesante. Esto parte en algunos estados conservadores de Estados Unidos y luego adquiere, digamos, una especie de categoría relevante al ser tomado en un país completo como es Hungría. Hungría no es cualquier país. Hemos hablado harto de Hungría en estos últimos años acá en el programa, precisamente porque Viktor Orbán tiene una relación, que es el anterior presidente de Hungría que acaba de perder las elecciones, tiene una relación, el primer ministro, perdón, tiene una relación muy cercana, muy estrecha con José Antonio Kast. ¿Nos puedes contar algo más de eso, de esos vasos comunicantes que hay entre el ejemplo de Orbán y lo que ocurre con los republicanos en Chile? Bueno, como parte de una estrategia de vínculo y conformación de redes internacionales del Partido Republicano, Kast empieza a participar, casi su partido obviamente, empiezan a participar de una red internacional donde está Vox, donde está Orbán, y se transforma en una red que en el fondo lo que hacen es socializar ideas, socializar estrategias, establecer una agenda que en su minuto Orbán fue el más exitoso en términos de llegar al poder, obviamente, y controlar el Parlamento. O sea, tenía la doble condición, que en el caso de Kast no lo tiene, de tener el control. Y por lo tanto se transforma en un ícono por esa condición, porque además pudo avanzar muchas reformas. Y volviendo al tema del repertorio, el repertorio era relativamente muy conocido para nosotros. Establecer barreras de inmigración, el discurso nacionalista, el discurso de mano dura, los temas de salud sexual y reproductiva. O sea, es más o menos el mismo repertorio que empieza a repetirse y por lo tanto se transforma en un liderazgo muy particular, muy inusual dentro de Europa y con un vínculo muy estrecho con Kast, tanto así que en su gira internacional Kast va, lo visita y hay un vínculo bien estrecho. Claro, y también Kast en su periodo entre campañas preside esta Organización Mundial de Valores, Así es. que es fundada y financiada por Hungría, que de hecho fue la presidenta de Hungría, su presidenta, y luego asume Kast ese cargo. O sea, Kast se convierte en una especie de líder a nivel internacional de esta cruzada de Orbán por internacionalizar ciertos valores, entre los cuales están, y lo dice textualmente esa asociación, la oposición al aborto, a lo que llaman ideología de género, entre otros asuntos. Totalmente. Ahora, lo interesante es que, claro, y ahí vienen las condiciones políticas, porque contrariamente a lo que ha pasado en otros países, en el caso de Kast, él sabe que la opinión pública está muy a favor del aborto 3 causales. Nosotros en la encuesta de la Universidad de Diego Portales el año pasado fuimos monitoreando mes a mes el tema de las libertades personales y es una constante, es como un muro de 70% de apoyo al aborto 3 causales desde mayo hasta enero del 2026. Es decir, pese a la polarización política que existía en el país, la opinión pública se mantuvo incólume en este ámbito. Y por lo tanto, sabiendo eso, Kast opta por eliminar esto de su agenda. El estratégico en ese sentido, coloca el acento en la emergencia y por lo tanto, pese a que yo creo que el Partido Republicano y él seguramente también tienen una creencia asociada al tema del aborto,
ahora en la coyuntura actual está muy complicado porque primero tienen una opinión pública muy resistente a este tipo de modificaciones y segundo, no tiene el apoyo político en el Congreso. Claro. Ahora, Claudio, es interesante porque este proyecto que surge en primer lugar como una cosa un poquito marginal, podría decir uno, con el correr de los días vemos que, por ejemplo, Johannes Kaiser, que es un candidato que sacó casi 2 millones de votos, lo apoya. Kaiser, por lo demás, en campaña sí hablaba, por ejemplo, contra la posibilidad del aborto en casos de violación. Vemos que el presidente del Partido Republicano, el partido del presidente, el senador Sciella, que es una de las figuras más influyentes del oficialismo, también lo apoya, y que incluso las mismas ministras del gobierno no desautorizan el proyecto. Dicen, bueno, esto es cosa de los parlamentarios, ¿no? Pero no, si bien no hay un apoyo formal del gobierno a esta iniciativa, tampoco hay desde el gobierno decir, a ver, esto no puede presentarse porque no está en nuestro programa y no estamos de acuerdo. ¿Qué tan fuerte es finalmente, por lo tanto, el apoyo a este tipo de iniciativas dentro del oficialismo, más allá de la promesa de campaña, que como tú decías, tiene una finalidad táctica, ¿no? De saber que esto no es popular entre la mayoría de la población? ¿Qué tanto apoyo tienen finalmente este tipo de propuestas? A ver, tanto apoyo dentro del gobierno. Dentro del oficialismo, claro. Dentro del oficialismo. A ver, yo creo que pensándolo desde el punto de vista de lo que es la experiencia comparada y de lo que seguramente es la estrategia de la coalición y de los partidos en general, lo que muy probablemente está pasando es que, dado que, por una parte, el presidente baja en aprobación, es decir, se instala en el núcleo duro del 30%, muy probablemente grupos del Partido Republicano y de los libertarios lo que están haciendo es tratar de consolidar ese 30%. Y por lo tanto es una estrategia de nicho, de buscar competir dentro de la derecha con estos temas, llamémoslos identitarios o de nicho, que fuerzan a la derecha a tomar esta postura y por lo tanto es un caballito de batalla, un caballo de Troya en el fondo, para generar presión en la derecha respecto de la derecha, sobre todo Chile Vamos o la UDI, RN, y de ese modo alimentar nuevamente la doctrina, la ideología que es más propia del Partido Republicano y de los libertarios. Por lo tanto, yo creo que lo que está pasando es la disputa por la hegemonía de la derecha. Y hay una disputa también entre esos partidos por quién es el más duro, que lo hemos visto en otras ocasiones, porque muchas veces parece que el libertario se estuviera un poco provocando, ¿no? Toreando a los republicanos diciendo la verdadera derecha ahora somos nosotros. Los republicanos a su vez se ven compelidos a no aparecer débiles. La UDI a su vez se ve compelida, que es un poco lo que vimos en la acusación al ministro Grau, ¿no? Que nadie parecía muy convencido dentro de la derecha de lo que estaban haciendo, pero nadie quería aparecer como más débil que los que estaban a su derecha, ¿no? La UDI no quería parecer más débil que los republicanos no querían aparecer más débil que los libertarios. ¿Se da también esto en estos temas, digamos, de libertades civiles como el que estamos conversando acá? Totalmente, o sea, yo creo que ese es precisamente el juego. El juego es intentar extremar posiciones, levantar las banderas, llamémoslas auténticas de ellos, lo que creen realmente, y jugar con eso de aquí hasta las elecciones municipales y presidenciales posteriormente. O sea, esta apelación a, comillas, la derechita cobarde es precisamente esta interpelación de buscar poner banderas en estos temas, comillas, llamados valóricos. Entonces seguramente vamos a ver en el futuro temas no solamente de antiaborto, sino que todo lo que tiene que ver con homoparentalidad, por ejemplo, pena de muerte en materia penal, rebaja de la responsabilidad penal de si tú dices 14, yo te digo 12 años. Entonces, obviamente hay un movimiento hacia extremar posiciones. Claudio, y cuando uno ve la agenda de Orbán, que lo decíamos, ¿no? Ha sido muy, muy influyente sobre estas extremas derechas en el mundo, pero muy especialmente con una influencia muy directa sobre Kast. Claro, hay temas que se repiten, como lo que hablábamos de este proyecto. También el tema de las minorías sexuales y el respeto a la diversidad sexual. Recordemos que Orbán, por ejemplo, quiso prohibir que se pudiera realizar la marcha del orgullo gay
en Hungría, lo que finalmente terminó generando una gran oleada de solidaridad de otras partes de Europa. Ese tipo de agendas no se ve hoy día en el primer plano. ¿Están también ahí esperando un poco su momento para que aparezca lo que realmente creen algunas personas? Sí, yo creo que eso lo vamos muy probablemente a ver a propósito del debate del presupuesto del año 2027. Muy probablemente es ahí donde se van a apuntar a ciertos temas. Temas como los que ya hablamos, políticas de género, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la agenda de género. Hay una gran cantidad de programas asociados al fortalecimiento de la igualdad de género, etcétera, y políticas respecto de minorías sexuales también. Yo creo que el ámbito cultural, por ejemplo, también muy probablemente va a tocarse ahí. Entonces, yo creo que volvemos, como socialmente es muy aceptada este tipo de políticas y es muy valorado en la sociedad, entonces la estrategia es vía reglamento, vía presupuesto, empezar a dinamitar y a poner barreras de acceso a este tipo de agendas. Porque ahí topa con la otra lógica de decir estos son programas que finalmente los vamos a cortar no por un asunto ideológico, sino porque son un botadero de plata, porque estamos gastando plata en cosas que no corresponden. De hecho, cuando uno veía el famoso listado de los programas que se pedían descontinuar, ¿no? en este oficio del Ministerio de Hacienda, todo lo que tuviera algo que ver con género, con identidad, con trans, todo aparecía dentro de la lista de los programas que había que cortar, supuestamente por un tema presupuestario, por un tema económico, pero era muy claro que había ciertas palabras prácticamente que quedaban casi prohibidas del presupuesto. Claro, no, efectivamente, y yo creo que por eso ámbitos que hay que mirar muy sensibles son salud, por salud sexual y reproductiva, educación, por todo el tema cultural, etcétera, y el Ministerio de las Culturas. Son tres ámbitos muy... bueno, y el Ministerio de la Mujer, obviamente, que Claro. por las características que ha tenido en los últimos años. Entonces, ahí va a estar centrado muy probablemente la discusión en el debate del presupuesto, en estos temas de parte de estos sectores. Ahora, a diferencia de Orbán, de nuevo las distinciones... Hay ciertos filtros porque no se puede traducir, o sea, no se puede como... la experiencia de Hungría no es idéntica porque hay condiciones políticas distintas. La diferencia en Chile es que el Partido Republicano y los republicanos, y los libertarios no son la mayoría. Y eso los hace que esto se desplace desde el Ejecutivo que impulsa esta iniciativa al Congreso que inicia esta iniciativa. Entonces, el gobierno deja hacer al Partido Republicano y coloca esta agenda desde el Congreso y no desde su propia iniciativa ejecutiva. Claro, y eso es interesante, Claudio, porque era mi siguiente pregunta, ya que mencionabas al Ministerio de la Mujer. Recordemos que cuando se forma el gabinete, uno dice, bueno, el único ministerio en que se dio un gustito de alguna manera desde este punto de vista fue el Ministerio de la Mujer, porque se pone una persona que básicamente ha hecho su trayectoria como activista antiaborto desde el mundo de las iglesias evangélicas, ¿no? Que es la actual ministra de la Mujer. Y uno se preguntaba, bueno, ¿qué va a significar esto? Y hasta ahora no ha habido un perfil muy bajo de la ministra, que además ha tenido muchos problemas de instalación y de manejo de equipos. Y en esta primera controversia también ella elige no participar, o sea, no desautoriza el proyecto, tampoco lo apoya, sino que prefiere no pronunciarse al respecto. ¿Cómo ves esa situación? Porque hay un compromiso de parte del presidente Kast de no tocar el aborto en 3 causales. Ya lo conversábamos por qué, digamos, porque políticamente no le convenía en campaña. ¿Crees que eso se va a mantener? ¿Y cuál crees que es el rol que puede tener aquí la ministra de la Mujer? Que por un lado, desde su historial como activista, uno entiende que estaría a favor de proyectos como este. Se entiende que desde el punto de vista de la conveniencia política del gobierno probablemente no les conviene parecer tan cercanos a algo como lo que se está discutiendo. No, muy probablemente hay una decisión estratégica, o sea, se nota por lo menos una decisión estratégica de guardar silencio. Sin embargo, lo que la experiencia muestra es que si existe algún caso o alguna situación que llame la atención pública muy fuertemente, por ejemplo, un caso de
de donde veamos un aborto o veamos una persona que tenga una complicación que llama mucho la atención y obligue a las autoridades a tomar partido, a tomar posición, es ahí donde se producen los grandes dilemas de los gobiernos. Y es ahí donde se pueden dar a luz las opiniones, comillas, verdaderas de las personas. Y puede pasar eso. O sea, es un escenario bien complejo para el gobierno porque ellos tienen la creencia de ciertas políticas, pero tácticamente o estratégicamente no las quieren develar. Entonces están en un hilo. Cada día que pasa van a estar en un lío, en un hilo de tensión, porque se pueden dar circunstancias que nos lleven a hablar mucho más explícitamente. De hecho, ya han aparecido testimonios de mujeres que han abortado o que han tenido situaciones muy complejas, y eso obviamente gatilla una conversación social que presiona al gobierno. Claudio Fuentes, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy hablando de un tema que importa. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en este capítulo de Lo que importa. Es un tema que es duro, es difícil de tratar. Habla también de desafíos que ya parecían superados como sociedad, pero que lamentablemente están resurgiendo en estos últimos años, y por eso es muy importante hablar de ellos, visibilizarlos y evitar retrocesos que pueden ser muy graves para nuestra sociedad. Son temas de los que seguiremos hablando esta temporada y las siguientes temporadas de Lo que importa. Recuerda, si te gustan nuestros contenidos, hacerte socio. Lo puedes hacer en loqueimporta.cl para que seas parte de nuestra comunidad y nos ayudes a también seguir hablando de estos temas. Hasta la próxima. Chao. Lo que importa fue presentado por Grupo Planeta. Podría ser tu iniciativa de Abofem y AML Defensa de Mujeres, por Turismo City y por Casa Editorial Lo que Importa. Dirección ejecutiva Daniel Matamala. Producción general Paulina Barrales.